Buenas tardes. Hoy quise hablar de la natalidad, ¿sí? El tema más importante en este tiempo que estamos viviendo, pensá si hay otro que es más importante que la natalidad. Porque hay muchos grandes problemas que está produciendo en el mundo la falta de niños, o la baja natalidad, o la situación demográfica. ¿Cuántas cosas que implica, ¿no?, el hecho de que nazcan pocos chicos? ¿Qué es lo que hay detrás de esa actualidad, de esa situación, ¿no? Muchos problemas, ¿no? Muchas situaciones, por razones económicas, por razones, dentro de las razones económicas, bueno, por el tema de la vivienda, por el tema de los salarios, por el tema del trabajo, que a veces no hay una falta de trabajo en los lugares, por el tema de que aparecieron maneras ilícitas de impedir la procreación, ¿no? Y de las que ya conocíamos, bueno, se han extendido demasiado esas maneras de controlar la natalidad o de impedir los nacimientos, se han difundido en el mundo por la situación que estamos viendo también desde el punto de vista religioso y moral, ¿no? La situación moral del mundo es una de las más graves de la historia, ¿no? De la falta de moral, ¿no?, diría yo, que tenemos todos los habitantes de esta tierra. Entonces, podemos hablar cientos de horas del tema de la vida, ¿no? El respeto por la vida, eh, su relación con la economía, ¿no? Me refiero a la situación demográfica, y la economía es relacionada con la situación demográfica también, porque por razones económicas no queremos tener hijos, y al mismo tiempo por razones económicas también creamos un gran problema por, digamos, razones puestas por nosotros, ¿no es cierto? Disculpa, por razones que no son válidas, no pueden ser válidas el argumento de no tenemos hijos porque no vamos a poder mantenerlos bien, no vamos a poder educarlos, van a sufrir quizás los chicos este mundo, pero desde el punto de vista de la voluntad de Dios, tenemos que procrear, tenemos que multiplicarnos en el mundo.
el problema no lo trajo, a ver, el problema económico no trajo la situación, una situación externa a la familia, ¿no? A la pareja, sino que la situación que estamos viendo ahora es el resultado de haber comenzado a negarnos a tener hijos desde hace mucho tiempo. El descenso de natalidad comenzó a agravarse desde la década del 50, me parece a mí, por lo que viene leyendo. Y la década del 60 fueron un punto de inflexión, ¿sí? La gente comenzó a tener menos hijos por una manera no, muy exagerada, ¿sí? Muy rápida también. Y actualmente está variando muchísimo la natalidad para menos en lugar de para más. Como yo te comenté una vez ya o dos, en Argentina, la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, está teniendo crecimiento negativo, que es uno de los crecimientos más bajos del mundo, ¿sabes? Del mundo. Y fijémonos, por ejemplo, qué pasa en China, qué sucede en Estados Unidos, qué sucede en Europa, empezando por Europa, ¿no es cierto? Que hace tiempo que ya el invierno demográfico se empezó a manifestar con fuerza. Y en todos los países de América Latina que ya están disminuyendo la natalidad rápidamente. En el Asia, que mantiene un buen nivel, me parece, una buena tasa de natalidad, bueno, está disminuyendo. En el África, como si fuera pecado tener 6 hijos, 7 hijos, no, no es ningún pecado. Pero bueno, te quise hacer esta especie de introducción para tratar un tema puntual en Estados Unidos, ¿viste? El estado de Colorado, dice una noticia de un sitio católico, National Catholic Register, el estado de Colorado va a financiar abortos hasta antes del nacimiento, gracias a la voluntad de sus ciudadanos, porque ellos votaron, han votado en Colorado esa propuesta. El 62% de los votantes del estado de Colorado. Acá la noticia dice, hasta entonces el Estado solo subvencionaba, ¿no?, el tema del aborto, ¿no?, para casos excepcionales, según se lo llaman así, ¿no?, en unos pocos casos, y entonces, y nada más. Pero a veces hay pocos casos, ¿no?, en los cuales se admite la eliminación del niño, el seno materno. En la mayoría de los estados, no hay un solo estado en los Estados Unidos que sea 100% pro vida. Aparentemente, no hay ninguno, absolutamente ninguno. El más pro vida de todos te dice, y por alguna situación de la mujer, en caso de peligro, en caso de una emergencia médica, y corre peligro la vida del niño y de la mujer, algo así, ¿no? O corre peligro la vida de la mujer si tiene al niño. Pero te das cuenta, parecería que no hay una especie de profundización en esas situaciones que quieren, digamos, colocar como excepción, ¿no?, en la ley contra la vida. Todos los estados deberían no voy a tener ninguna elucubración acerca de qué chico puede vivir y qué niño y chico no puede vivir. Todos los niños deben vivir. Por lo menos los católicos es lo que tenemos que pensar. Y digamos los cristianos, ¿sí?
y también como lo piensan creo que muchos musulmanes inclusive, y de otras religiones, alguna otra religión, o sea, no conozco muchas religiones, pero pienso que el sentido común nos tiene que decir, aunque no tengamos conocimientos religiosos, aunque no tengamos una enseñanza moral, el mismo creo que parecería que el mismo sentido común, el mismo el derecho que sentimos en nuestro interior que debe tener un niño, ¿no? Para vivir. El católico lo tiene más, mejor entendido, ¿sí? Más concientizado por el hecho de que sabe que cada ser humano está creado por Dios a su imagen y semejanza. Y muchas razones más, ¿no? Cómo Dios piensa a cada niño, cómo lo crea. No solamente crea una persona, sino que crea también un proyecto de vida, ¿entendés? En el mismo momento de la, digamos, concepción. Ya está determinado el color de los ojos, muchísimo el pelo, muchísimas características físicas, ¿sí? Y capacidades que va a tener el niño. Hasta un proyecto tiene Dios para ese niño también, de vida, de desarrollo personal. Y no podemos truncar esas vidas, ¿no es cierto? Porque están para venir, para construir este mundo, ¿no? Dice, como dice en el Génesis, ¿no? Llenad la tierra y sometedla. Creced y multiplicaos. Primero crecer, ¿no es cierto? Crecer, yo entiendo, educación, muchísima educación, pero no cualquier educación, sino la educación más importante, por empezar, que es la educación religiosa y moral. Bueno, pero ¿sabes por qué elegí este artículo también? Porque acá se dan varias características, ¿no?, que se producen en los estados cuando existe un permisivismo moral, que ya no hay ningún límite para nada, ya se permite todo, ya todo es válido, ¿sí? Por el hecho, fíjate, para que la gente en un 62% haya votado esta ley, porque dice, la legislación recogida en el proyecto de ley Senado 183 desarrolla la enmienda 79 aprobada en referéndum el 5 de noviembre de 2024, en referéndum, ¿sí? Esa enmienda modificó la Constitución estatal para eliminar las restricciones al uso de fondos públicos en abortos y consagrar el derecho al aborto en Colorado. El derecho al aborto en la Constitución, deduzco yo, como en Francia. Pero que sea el 62%, 62 de cada 100 personas han votado por eso. Esto ya te habla de algo muy grave, ¿viste? Muy grave, que nunca sucedió en la historia, tengo entendido. Nunca había sucedido. Entonces se votaba hace 100 años, 200 años, 1000 años, 30.000 años, 40.000 años, 100.000 años. No se votaba esto. Me parece a mí. Y además está el tema de que el hecho de haber perdido la sociedad el respeto por sí misma, ¿no? Al permitir esto, 62%, matar al niño en cualquier momento del periodo de 9 meses, ¿entendés?
esto ya es ir surrealista, como me gusta llamarlo, cuando es algo que ya no se entiende, ¿no? Pero a la vez, fíjate cómo fue paralelo el asunto, o no tan paralelo. Primero apareció el aborto y se difundió por todos los países del mundo, la ley de aborto. Pero luego hay otra ley que se empezó a difundir, comenzó en este siglo, pero a difundirse muchísimo, por todos los países del mundo, prácticamente, muchísimos países. Hay muchos que no tienen nada de ley de matrimonio, por ejemplo, homosexual. Pero fíjate, en Colorado, por ejemplo, actualmente el gobernador de Colorado es un hombre que, con todo respeto te digo, yo no quiero de ninguna manera hablar, criticarlo al hombre, juzgarlo mal, no quiero despreciar, tomar en broma, tomar en solfa, como decimos en Argentina, tomar a la chacota, como también decimos en algunos lugares. No, quiero con mucho respeto simplemente comentarte que el gobernador de Colorado es un hombre que es gay, ¿no? Es homosexual, y está casado con otro hombre, hace 6 años me parece que haber leído, que es gay también, ¿no? Y el hombre tiene experiencia como educador, siempre educador de educación, pero además fue muy bueno para los negocios, muy bueno, realmente excelente, ¿no? Para hacer negocios, muy hábil el hombre. El hombre tiene religión judía, si no me equivoco, ¿viste? Es de familia judía, quiero decir, ¿sí? Y algo que tuvo de bueno, porque hay que reconocerlo, me parece, dice, se ha centrado en su campaña electoral como gobernador, bueno, para ganar como cargo de gobernador, en la educación y la sanidad, convirtiéndose en baluarte de la cobertura médica gratuita para los más desfavorecidos en su estado, ¿sí? Parece que está a favor de la educación gratuita y la sanidad gratuita, ¿viste? No sé exactamente cómo son los pormenores de su pensamiento, pero en principio parece bueno. Me parece bueno porque es lo que muchos países ricos, no te digo poco desarrollados, no, los más desarrollados y los más ricos, tienen sanidad pública gratuita y tienen educación gratuita. ¿Y qué educación que te dan, no? Educación buenísima, por lo menos en todo lo referente a la infraestructura, salario de profesores, formación profesional de los maestros y profesores, parece excelente, ¿no? Es lo que yo quisiera para mi país. Pero claro, está el lado B, ¿no es cierto? Está el lado B de los países, porque yo te hablo de este señor, porque hay muchos gobernadores, hoy en día no muchos, pero ya hay cada vez más, parece haber gobernadores y hasta presidentes puede haber que son homosexuales, ¿sabes? Y yo como persona lo respeto, sí, porque, y además su actitud la veo mal, ¿viste? La veo pecaminosa. Pero no por eso voy a faltar respeto, voy a dejar de aceptarlo como hermano, como hijo de Dios, ¿me entendés? Como alguien a quien tengo que desearle lo mejor. Por eso, la idea es esta, ¿viste? Desearle lo mejor al gobernador, a su pareja, el hombre, también, que es un varón, y a todos los ciudadanos de Colorado y de Estados Unidos, ¿sabes? Porque esto es para que todos tomemos conciencia, lo que te digo, nada más, si podemos, ¿viste? Bueno. Vos sabés que en la epístola a los romanos, ¿sí? En el Nuevo Testamento, San Pablo dice una frase, te digo, mucha gente la conoce, pero yo por lo menos lo repito una vez más para que no nos olvidemos,
de que está clarísimo en la Biblia, está clarísimo en la doctrina católica y de muchas religiones, creo. Toda la religión cristiana creo que está en lo mismo. Y es algo que ya viene incorporado, ¿no? En cada ser humano, la idea, ¿no es cierto?, de que está mal, ¿no? Y está muy mal estar en pareja con un hombre. Primero, el pecado de la homosexualidad en sí mismo, ¿sí? Y bueno, y segundo, casarse, y que además que el casamiento te va al Estado, que el Estado te case, es insólito, ¿sabes? Y ahora se han llegado hasta a bendecir las parejas homosexuales en algunos lugares, por algunos religiosos. Entonces, fíjate lo que te digo, pero esto es para que reflexiones, no, sin ánimo de juzgar a nadie, ¿sabes? Dice, igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Parece bastante fuerte la palabra de San Pablo, ¿sabes? Pero tal vez, ¿viste?, después de 2000 años, si San Pablo tuviera que decir esto, bueno, no quiero parecer hereje, nada, ¿no? Pero tal vez diría lo mismo, pero de una manera un poco más suave, ¿no? Me parece. Diría lo mismo, sí, pero quizás después de 2000 años algo cambió el mundo, ¿no? Pero no para aceptar la homosexualidad, sino para explicarla de una manera más según la cultura del siglo XXI, ¿entendés? En el siglo I de Jesucristo, después de Jesús, había una cultura que era más distinta, ¿viste?, mucho más precaria que ahora, ¿sí? Pero diría exactamente lo mismo San Pablo, ¿ok? Lo diría con más respeto, pero diría lo mismo, pienso. Entonces, el señor Jared Polis, que es el nombre de gobernador de Colorado, según cuenta un artículo, ¿no?, sobre su vida, que fue muy exitoso en los negocios, desde muy jovencito, desde los 17 años dice que ya fue un hombre de negocios. Y cuenta que, bueno, fue miembro de la Junta Directiva de Colorado durante 6 años, de las escuelas estatales, me imagino, ¿no? Y por ejemplo, siempre fue defensor de los derechos LGBT, ¿sabes? Desde hace mucho tiempo aparece, desde hace mucho tiempo. Como congresista Polis ha luchado por la aprobación del matrimonio homosexual, votó por rechazar la política Don't Ask, Don't Tell. Es decir, no pregunte, no cuente, no diga, no hable. Respecto de que es el Don't Ask, Don't Tell. Bueno, eso impedía que los hombres y mujeres abiertamente homosexuales pudieran formar parte del ejército, y defendió el acta de no discriminación de estudiantes por el cual se prohibió la discriminación a los alumnos de primaria y secundaria en función de su género o su orientación sexual. Fíjate cuántas cosas que se dicen acá. Dice, se prohibió la discriminación a los alumnos de primaria, y secundaria, ¿sí?, en función del género, de su género. Si ellos se piensan quizás homosexuales, entonces hay que respetarlos. Entre los 6 y los 12 años, y entre los 12 años y los 17, que es más o menos la edad de los de primaria y secundaria. En función de su género o su orientación sexual, que podrían ser gays o bisexual, o considerarse con 11 años de edad cualquier cosa bárbara, ¿no?, cualquier barbaridad que le hayan
digamos, instilado a algunos mayores de edad, ¿entendés? Porque si un chico por sí mismo no piensa en esas cosas. Por eso justamente te digo que una de las cosas que no debería permitírsele a un homosexual es de estar en un aula con chicos. Y no te cuento respecto de hablar a los chicos de todas estas cosas, LGBT, sí. O por ejemplo, hay una sigla, ¿no? La diversidad, equidad e inclusión, creo. Bueno, que hay que respetar a todas las formas, maneras, las nuevas maneras de entender la diversidad. Antiguamente la diversidad significaba, bueno, uno es chino, el otro, o sea, es guatemalteco, el otro es rumano, el otro es asiático, africano, ¿no? Norteamericano. Pero eso es de la diversidad. Un chico es más flaquito, otro más gordo. Ahora no, la diversidad son un menú de aberraciones, ¿sí? De vida, maneras de vivir aberrantes, ¿sabes? Que se las naturaliza, se las legaliza como si fuera todo normal. Por eso yo, con todo el respeto que tengo al señor Jared Polis, algo así creo que se dice, o Jared Polis, y a todos los gobernadores, no se lo diría solamente a él, a su pareja, a todos los presidentes, gobernadores, concejales, todos los políticos, ¿viste? A todos los políticos del mundo. Inclusive, ¿sabes quién se lo diría más todavía, con más instancia, con más énfasis, con más pasión, con más entusiasmo, con más, digamos, ganas de hacerme entender, ¿viste? Se lo diría a los religiosos, ¿sabes? Porque toda esta situación que está produciendo en Colorado, en todo Estados Unidos, en todos los países, en mi país, Argentina, es porque parece que hay un poco de déficit de educación religiosa, ¿sabes? Moral y religiosa. Y yo te lo digo sabiendo que necesito esa formación. Necesito formación, necesito mejorar en todo, ¿sabes? Pero creo que debemos tomar conciencia, ¿viste? Y bueno, cuenta otras cosas aspecto de su vida, ¿no? Es interesante cómo el hombre es muy astuto para los negocios, ¿no? Pero al mismo tiempo, parecería que el hombre ha gastado 6 millones de dólares ¿eh? para lograr conseguir el cargo de gobernador, ¿sabes? Eh, porque además dice que se licenció en ciencias políticas, me parece que es lo que dice acá. Pero siempre al hombre le gustó mucho la educación, ¿sabes? Y por eso me parece que no conviene que un estado, una provincia, un municipio, una región de cualquier país que tenga un gobernador como él, porque él no entiende bien el problema, parece, de la educación, ¿sabes? Y él cree que la educación, a ver, a los chicos, que enseñándole toda esa ideología LGBT, que es buena para los niños, y es perniciosa, eso es arruinar la vida de los niños, ¿sabes? Con mucha modestia le digo al hombre y a todos los gobernadores que piensan de esa manera, ¿sabes? Eh, dice, porque él tuvo que vivir en Washington, ¿no? Un tiempo. Y dice, Washington es un lugar muy apegado a sus tradiciones, como hay muchos en Estados Unidos, en todos los países, ¿no? Algunas buenas y otras deplorables, según el señor Polis. Mi pareja y yo
en muchos sentidos, suponemos un reto para las nociones que han imperado hasta ahora, ¿no es cierto? La tradición cristiana, ¿sí? Y supone un reto el hecho de que sea una pareja que rompe para gobernar un Estado. Y como aquellos que llegan sin ser invitados, de cuando en cuando nuestras experiencias resaltan las diferencias más que las similitudes. Como que a veces siente que la gente pone énfasis en la diferencia, ¿no? De estar casado un hombre con un hombre con estar casado un hombre con una mujer, que es lo normal, lo más cristiano, ¿sí? Pero bueno, dice que acá dice el texto que hubo otros candidatos en unas elecciones que eran homosexuales. Bueno, y tengo opiniones, ¿sabes? De algunas personas. Y vos sabés que esto justamente, este artículo, a ver si es este que yo... Sí, el que estoy leyendo ahora, que es otro, no es el primero que te dije al principio. Es bueno que te aclare que no es de un sitio católico, no es de un sitio de noticias católico como muchas veces lo leo yo. No, es un sitio que presenta todo tipo de noticias. No puedo evitar, dice este lector, no puedo evitar pensar que la mayoría de los religiosos y el clero jerarquía votaron y sin dudar volverán a hacerlo en noviembre por las mismas personas que quieren este tipo de legislación y pretenden conseguirla. Es decir, porque claro, el artículo que yo te leo, hay dos ahora en lugar de uno. Uno que te dije primero, ¿sí? Que es reciente, de pocos meses, y otro, no, está fresquito, de ayer el primero que leí, ¿no? Y el otro es ya del año 2018, que ya, bueno, sucedían todas estas cosas, ¿no? Con el tema de los candidatos y demás. Y este señor dice, no puedo evitar, como te digo, que la mayoría de los religiosos y el clero, jerarquía, quizás también se refiere a otras religiones, ¿no? No dice que no se refiere a los católicos solamente. En general parece que habla. Y después dice, y sin duda volverán a hacerlo. El hecho de votar, ¿no? Por un gobernador que tiene esta característica que no es conveniente, ¿sabes? Dice que todos estos, ¿no? Los religiosos, el clero, la jerarquía, votaron por las mismas personas que quieren este tipo de legislación y pretenden conseguirla. Votaron por la gente que pide ser gobernador aún siendo gay, y por supuesto que aceptan la ley, todas las leyes LGBT, miembros del clero, ¿sabes? Parece mentira, pero parece que es así, ¿entendés? Y ese es el drama principal que tenemos con respecto a las instituciones, ¿sabes? Si hay una institución primera que tiene que reformarse, o por lo menos que tiene que concientizarse mejor, adentro, ¿sí? hacia adentro, modestamente te digo, es la Iglesia Católica primero y después, para mí, que es mi religión, y también otras religiones, me parece que sería bueno que lo repiensen todo esto. Acá hay uno que le responde a otro, un lector que responde a otro, ¿no? Y dice, hemos perdido nuestra esencia para la nación. Como católicos, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en ningún mensaje, ni siquiera en el aborto. Estamos ¿dónde estamos? Dice, o no, mejor dicho, ¿dónde estaban estos obispos
cuando se debatía este proyecto de ley, porque capaz que te confundo, espera. Proyecto de ley. Claro, se refiere a un proyecto de ley, ¿no? Pero podría ser de matrimonio gay, podría ser de contra la vida de no nacido, ¿no es cierto? En general. Y dice, ¿dónde estaban los obispos cuando se debatía este proyecto de ley? ¿Por qué esperaron a que se aprobaran para luego pedirle al gobernador ultraliberal que vetara el proyecto de ley de su propio partido? Un proyecto de ley que era de este tipo, ¿no? Matrimonio, la vida, el anti-respeto por la vida. Necesitamos un liderazgo ejemplar y estos obispos deben salir de sus torres de marfil y empezar a luchar por lo que es justo y correcto. Necesitamos desesperadamente liderazgo en la iglesia. Bueno, habrá querido decir liderazgo católico de verdad, ¿no? No un liderazgo transigente, porque fíjate, lo que está de moda en la iglesia católica hoy en día es la transigencia, que viene quizás de los más altos niveles jerárquicos, ¿sabes? Muchas veces. La falta de transigencia respecto de la moral y la doctrina católica, ¿viste? Entonces se buscan razones para justificar todo, ¿no? Como este sacerdote James Martin, ¿sí? En Estados Unidos, que, bueno, como que no dice, no habla en contra directamente de lo que dice la iglesia, de la doctrina, pero muchas veces lo dice de una manera tan evidente, dice lo que dice, que él está de acuerdo con la homosexualidad perfectamente, que no hay que juzgar, no tienen que arrepentirse, el homosexual no tiene que dar ninguna cuenta a nadie, no tienen que por qué verlo mal, porque es homosexual, a quien es homosexual, o por lo menos verlo mal, que no tienen por qué, que deberían aceptar ¿sí? esa costumbre equivocada y viciosa, ¿sí? Y bueno, pero bueno, en lugar de hablar el sacerdote, en lugar de predicar la corrección fraterna, el consejo, ¿viste? El buscar entenderse con tu amigo, con tu conocido, colega, no sé, quien sea que vos sabés que tiene esa dificultad moral, ¿no? Bueno, por eso te digo que no es sencillo, ¿viste? No es sencillo este mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Al relajarse en la Iglesia Católica, digamos, la adhesión a la doctrina verdadera, ¿no? Con intransigencia, ¿viste? No con transigencia, sino siendo intransigentes. Y bueno, entonces los gobernantes empezaron a buscar la manera de suavizar todo, ¿viste? Todo suavizarlo. De insistir con la misericordia de Dios, de insistir con el perdón de Dios, que Dios comprende, Dios perdona, Dios acepta muchas veces. Si uno tiene fe, es católico, bueno, hay que aceptarlo en la parroquia, aunque sea homosexual. No digo que no haya que aceptarlo, digo, hay que aceptarlo así con ese vicio, o con ese pensamiento, con esa actitud, ya sea una actitud esporádica o continua, ¿me entendés? Y en el mundo, yo que este pobre servidor, ¿viste? Que lee, bueno, lo que puede, ¿viste? De noticias en el mundo, a veces me pongo a hurgar en noticias sobre Italia, sobre Polonia, sobre países de Europa, de todos lados, ¿no? Y por lo que vengo notando, bueno, me llevo cada chascos y cada sorpresas que son increíbles. Como cuando te comenté que Vincenzo Paglia, que es un obispo italiano, que fue designado por el Papa para trabajar en la Academia Pontificia para la Vida. O sea, un hombre que tiene que estar allí porque es pro vida. Bueno, no parece tan pro vida, ¿viste? Porque dice que en una ocasión
digamos, en una ocasión se refirió a la ley 194, ¿sí? Mediante la cual se legaliza el aborto en Italia y ya produjo mucho daño, muchísimo, ¿viste? El hombre en un programa de televisión opinó no hace mucho tiempo, dice, la ley 194 es un pilar de la nación italiana. Es buena, es buenísimo, parecería para él. Y hay otros, y de pronto leo de otro cardenal, de un cardenal, y parece que tendería que acepta, lo dice de una manera no directa, pero aceptan la ley, y de hecho no la critican, ¿viste? Por lo tanto, vos te das cuenta de que si no la critican, jamás dicen nada, es como que es una aceptación tácita y lamentable de la ley. Hay un cardenal que justamente italiano que es de los que están ahora más mencionados como papable. Y además hay otro también que mencionan como papable y que también no parece estar tan interesado, ¿no? O eufórico por querer cambiar esa ley, porque que se derogue esa ley. En Estados Unidos hay un arzobispo que en una publicación católica el hombre se leía, no es en el título, la opinión del hombre, que decía que, bueno, los obispos aceptan, es decir, una ley, por ejemplo, de los 6 días para el aborto, ¿no? Como si fuera que es mejor que lo que hay ahora, entonces, bueno, proponemos eso, lo aceptamos. O sea, una ley que permite el aborto, hasta un plazo determinado. Por un plazo determinado, digo, ¿cómo un obispo, y mucho menos varios obispos, o muchos obispos pueden pensar así? Y algo peor dijeron todavía, en otra ocasión, con más plazo creo que era. Entonces, te das cuenta de que hace falta que en la Iglesia Católica repensemos toda la doctrina nueva que tenemos que tener ahora, porque hay la moral católica ahora necesita que se le incorporen, ¿sí? ¿Cómo le dicen? Bueno, nuevas situaciones, ¿sí? Morales sobre las que la Iglesia se tiene que manifestar y tiene que determinar, bueno, si está bien o está mal, ¿sí? Pero por eso a partir de que cada vida, de cada niño, de cada niña, tiene que ser respetada en el seno materno. Todas las vidas tienen que ser respetadas. ¿Te imaginas lo que se simplificaría el mundo si no se ocuparan de andar buscando excepciones o plazos, ¿no? Porque además, ¿sabes qué dice acá la ley? Es patético, ¿no? Esto. En Colorado. ¿Por qué ellos dicen, no? Es lo que dicen, pero yo imagino, vos fíjate, ¿cuál es la situación de un hombre que es homosexual, que tiene una pareja homosexual, lo cual es escandaloso, digamos, doblemente, me parece, ¿sabes? ¿Qué puedes esperar? ¿Que el hombre sea pro vida? Porque van juntos muchas veces, casi siempre van juntos. El matrimonio gay con la ley, digamos, la ley de matrimonio igual, la ley de interrupción, entre comillas, del embarazo. Entonces, no podíamos esperar otra cosa. Y parecía que esto es más una excusa. ¿Por qué lo dicen? Pero es una excusa en todo caso patética también, ¿no? Porque dicen, uno de los argumentos a favor que presentaron los demócratas, porque son los demócratas principalmente, ¿no? Los que presentan esa ley, es que al erario público, ¿sí? Le cuesta menos un aborto que un parto. Esto es inaudito. A un niño de 14 años debería sorprenderle si le enseñaron bien desde chico. Debería asombrarse muchísimo y espantarse. Porque que sea más barato hacer un aborto que el parto de la mujer. Pero jamás se te hubiera imaginado a vos, seguramente, a muchos de ustedes. Jamás de los jamases. Y voy a ir terminando entonces ahora porque no puedo por el momento seguir con esto. Se me hizo un poco tarde hoy. En fin, terminar con esta improvisación, ¿viste? Me refiero.
por el día de hoy. Entonces, te das cuenta de que en la Iglesia Católica, como nunca parece estar el clero y los laicos lamentablemente porque no tienen formación, ¿no? Los laicos dependemos mucho del clero. La cultura del laico está relacionada directamente con la enseñanza que recibe de la Iglesia Católica, ¿no? Se habla mucho de que la formación de los niños en las parroquias para la primera comunión y para la confirmación es pobre, ¿sí? Entonces, ¿por qué no mejoramos la educación? Y por acá decía también, ¿sí? Se referían que este hombre dice, Polis, dice que a la mujer hay que darle libertad de elegir, por eso sacan esta ley, porque acá tiene que tener libertad de elegir si tiene a su hijo, si no lo tiene. Ahora, pero supongamos que sea así, que no es así, pero supongamos que lo sea. En ese caso, entonces, tiene que haber una ley que te diga que diga que a la mujer hay que atenderla gratis en un hospital y pagarle todo. Esa actitud criminal. Y que el médico entonces está haciendo algo bueno para la sociedad, trabajando en esa tarea. Estamos todos locos entonces, parecería. Pero bueno, acordate, yo lo que tengo que hacer cuando hablo de estas cosas es prometerme que voy a rezar por el señor Poli, por su pareja, por todos los homosexuales, ¿entendés? Llevar una oración, porque es la primera manera que tengo que hacer, con la cual tengo que trabajar, ¿sabes? Y no simplemente decirte que están equivocados, estamos todos equivocados en este mundo. Así que, yo te digo, además, termino con esto, a ver si puedo. Con todo respeto le diría al país, los Estados Unidos de Norteamérica, a los donantes, que piensan que no dejo de agradecer que sean republicanos en lugar de demócratas, que algún día los demócratas quizás van a ser mejores, pero ahora tienen que estar los republicanos, tengo entendido. Pero en la medida que el gobierno nacional, ¿sí?, ilegalice el aborto en todo el país, hubiera sido mejor que esperar que los estados, ¿no? Cuanto más rápidamente se combata, ¿no?, esas actitudes criminales de la mujer, que son muchas veces por ignorancia, ¿no? Pero también una ignorancia no tan inocente, porque hoy en día, acá en el 2025, la mujer tiene información, tiene muchísima información. El Internet revolucionó el mundo del conocimiento. Sabemos todo lo sabemos. Salvo que no queramos leer nunca nada, ¿no?, de lo que se dice en el mundo provida. Que el mundo provida no tendría que existir el mundo nada más, porque provida tenemos que ser siempre. Es elemental que seamos todos provida. ¿Entendés? Y si se le dice provida ahora es porque hay mucha gente pro muerte, ¿sabes? Y yo creo en la mujer, creo en el hombre, creo en la familia, creo en la Iglesia Católica, creo en las religiones que tienen buena voluntad, ¿no? Con una cierta, digamos, prudencia, ¿me entendés? Pero pienso en el ecumenismo, te quiero decir, ¿sabes? En el cual la Iglesia Católica no cede nada, ¿viste? En la cual no transige nada, sino simplemente sí. Hay algo de bueno, lo aceptamos, bien, lo felicitamos, pero no, o más de una cosa buena dentro de la religión, bueno, perfecto, lo que no se puede aceptar no se acepta, ¿entendés? No podemos. Pero mira, lamentablemente tengo que terminar acá, ¿viste? Por hoy.
Y te pido que recemos por el nuevo Papa, porque sabes que me parece, modestamente te digo, que yo tengo confianza en la Iglesia Católica, siempre voy a tener confianza, porque la Iglesia Católica tiene asegurada la eternidad, ¿no?, dentro de este mundo. Mientras haya mundo va a haber Iglesia Católica, pero no es cuestión de que uno se cruce de brazos, ¿entendés? Y bueno, por eso te digo que si bien yo quisiera un papa que sea conservador, es simplemente que no sé, conservador como opuesto a progresista, ¿te das cuenta? En el sentido que el progresista puede proponer estas cosas que te dije hoy, o, o menos intensas o más intensas, pero lo que proponen los progresistas es malísimo para la iglesia, ¿viste? Es un problema muy grande para la iglesia el progresismo religioso, ¿sí? Y entonces, por más que yo quiera un papa conservador, tradicionalista, ¿sí?, a la manera de otros, ¿viste? No te puedo decir igual que este, te puedo decir igual que Juan Pablo II, igual que Juan XXIII, igual que San Gregorio Magno, pero tengo que decirte que sea como Jesús, ¿viste? Porque Jesús es el ejemplo magno que tenemos, ¿sabes? Que tenemos que seguir. Así que bueno, te doy gracias y si Dios quiere, hasta otro día. Gracias.